Previo a dar inicio a la segunda sesión ordinaria del mes de marzo, convocada para el día de hoy a esta hora, por instrucciones del consejero ciudadano presidente, se somete a consideración de este pleno la propuesta del mismo para que la consejera Elba Estudillo lleve a cabo la conducción de la presente sesión, toda vez que el presidente, con motivo de una bronquitis, le es imposible hacer uso de la voz de manera constante, por lo que esta imposibilidad le dificulta hacerse cargo de dicha atribución. Somete a votación económica los que están a favor. En virtud de que es una decisión tomada a manera unánime, la conducción de la presente sesión es a cargo de la consejera Elba Estudillo. Buenas tardes, siendo las 13 horas con 11 minutos del día 15 de marzo del 2016, con la venia del consejero presidente se da inicio a la segunda sesión ordinaria de marzo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Asimismo, doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros, secretario ejecutivo, así como a quienes nos siguen vía internet, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, con la venia del consejero ciudadano presidente, secretario ejecutivo, por favor, pase lista. Con gusto, consejera. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los consejeros y por estar presentes en este momento, se hace constar por orden alfabético que se encuentran presentes los consejeros Estudillo Osuna Elba Manuela, Postletua Eduagón Francisco Enrique y Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario ejecutivo. En virtud de lo anterior, se declara instalada la segunda sesión ordinaria de marzo del 2016 del Pleno de este instituto. Por favor, secretario ejecutivo, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Con gusto, consejera. Se da lectura al orden del día. Con el número 1, el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. Con el número 2, declaración de instalación de la sesión. Con el número 3, la lectura y aprobación del orden del día. Con el número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de marzo del Pleno del ITAI-PC, celebrada el día 3 de marzo de este año. Con el número 5, en asuntos específicos a tratar, inciso A, informe mensual del secretario ejecutivo. Inciso B, presentación, en su caso discusión, y o aprobación del avance correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015. En el avance que sería con número 1, programático, número 2, presupuestal, número 3, financiero, número 4, indicadores de gestión. Inciso C, permuta del día 21 de marzo, día inhábil por aniversario natalicio de Benito Juárez, por el día miércoles 23 de marzo de 2016. Asimismo, el inciso D, aviso al público en general del cambio de sede del ITAI-BC al domicilio oficial ubicado en Avenida Carpinteros y Calle H, número 1598, la Colonia Industrial, código postal 21010, en esta ciudad de Mexicali, Baja California. En el inciso E, presentación en su caso, discusión y o aprobación del proyecto del acuerdo por el que se establece el criterio administrativo bajo el cual se dará cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 46, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. Inciso F, presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. 1. RR-241-2015 interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. 2. RR-272-2015 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado. 3. RR-12-2016 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. 6. En asuntos generales. 7. Resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Número 8. Fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Y 9. Clausura de la sesión. Es tanto, consejera. Gracias, secretario ejecutivo. Se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si así lo deseen, soliciten la desincorporación de algún tema o sea incorporado en asunto general aquel tema que no requiera examen previo de documentos o que sea de obvia o urgente resolución. ¿Tienen algún tema que incorporar? Ninguno. Si no hay temas que incorporar, le solicito al secretario ejecutivo someta a votación el orden del día. Por favor. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el orden del día, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento.
A favor. Doy cuenta que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la primera sesión ordinaria de marzo de ITAIPC, celebrada el día 3 de marzo de 2016. Se propone a este pleno la dispensa de la lectura del acta en mención, toda vez que fue remitida anteriormente. En caso de que tengan algún comentario respecto a la misma. Ninguno. Si no hay comentarios, secretario ejecutivo, a favor de someter a votación el punto del orden del día. Consejero, se somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión ordinaria de marzo del ITAIPC, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emiten su voto en este momento. A favor. A favor. Existen 3 votos a favor para la aprobación del acta, consejera. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe mensual del secretario ejecutivo. Gracias, secretario ejecutivo. Se le cede el uso de la voz para que exponga el punto. Un gusto, consejera. En el informe mensual del secretario ejecutivo se exponen los siguientes puntos. En las sesiones ordinarias del Pleno se realizaron 4 en el mes de febrero y 1 en el mes de marzo, sin que se hubiesen celebrado sesiones extraordinarias. En el acuerdo del Pleno se tomaron 25 acuerdos en febrero y van 7 en el mes de marzo. Cumplidos a la fecha de la elaboración de este informe, en su totalidad los del mes de febrero, quedando pendientes por cumplir los que fueron decretados en el mes de marzo. En los recursos de revisión fueron interpuestos 4 en febrero y 4 en el mes de marzo. Fueron resueltos 18 en febrero y van 6 en el mes de marzo. En trámite, al cierre de febrero se contaba con 31 recursos de revisión en trámite y a la fecha de elaboración del presente informe 29. Los recursos en revisión que están pendientes de resolución, es decir, con la instrucción cerrada, quedan pendientes de resolución a la fecha de elaboración del presente informe, 14 recursos únicamente. En las denuncias públicas se interpusieron en el mes de febrero 6 y en lo que va del mes de marzo 1. Y en el mes de febrero se resolvió una sola de esas denuncias, quedando en trámite al mes de febrero 6 y actualmente 7 denuncias públicas en trámite. De las solicitudes de acceso a la información, en promedio de días de respuesta, tenemos que en el mes de febrero se cerró con un promedio de respuesta de 1.19 días y al mes de marzo 3.33 días. Fueron presentadas en el mes de febrero 22 y en lo que va del mes de marzo 9 solicitudes de acceso a la información. Se les dio debida respuesta a la fecha de elaboración de este informe 3. Y en el mes de febrero se llevaron 22 respuestas. Asimismo, es de informarse que en el mes de febrero en 4 ocasiones se dio vista al órgano interno de control, derivado de recursos de revisión. Y derivados, se dio total 4 vistas al órgano interno de control, de las cuales 2 fueron derivadas de resoluciones y 2 derivados de incumplimiento de resolución, sin que en este mes se haya realizado ninguna vista en esos términos. En el tema de los portales de obligaciones de transparencia se practicaron 18 verificaciones en el mes de febrero y en lo que va del mes únicamente 2. En cuanto a capacitaciones, se brindaron 2 capacitaciones a la sociedad civil en el mes de febrero y 1 en lo que va de este mes. En cuanto a los eventos, por Instituto de Transparencia se llevó a cabo un evento en el mes de febrero y participó en un evento. Y en las tecnologías de la información, en la edición del contenido multimedia, se llevaron a cabo 12 acciones en el mes de febrero y 2 en lo que va del mes. Y en las actualizaciones al POD se realizaron 245 en el mes de febrero y 28 en lo que va del mes. Esta es la consejera. Gracias, secretario ejecutivo.
Consejeros, si tienen algún comentario respecto al informe mensual del secretario ejecutivo, por favor de enlistarse. Les recuerdo que tendrían máximo de tiempo de 5 minutos. Ninguno. Gracias. Si no hay comentarios, gracias secretario ejecutivo por su informe y favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera. El siguiente punto del orden del día en asuntos específicos con el inciso B es la presentación, en su caso discusión y aprobación del avance correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015 con programático, presupuestal, financiero e indicadores de gestión. Gracias, secretario ejecutivo. Me voy a permitir exponer ante el Pleno el siguiente punto del orden del día en relación a la presentación, en su caso discusión o aprobación del avance correspondiente al cuarto trimestre de cuenta pública del ejercicio fiscal 2015. Por lo que hace al programático, me permito informar lo siguiente. Por lo que hace al programa número 1, difundir la cultura de la transparencia, el resultado anual se llevaron a cabo 614 actividades de un total de 436 actividades programadas, lo que nos lleva a un cumplimiento del 141%. Cabe mencionar que dicha meta se integraba de 23 acciones diversas para llevarse a cabo, de la 1.1 a la 1.23, las cuales a su vez incluían un total de 436 actividades que ya se mencionaron anteriormente. La gran mayoría de las acciones programadas fueron debidamente llevadas a cabo, incluso se llevaron actividades por encima de lo programado, salvo en los siguientes casos de excepción que me permito presentar a continuación. Por lo que hace a la acción número 1.12, correspondiente a la coordinación de capacitación y difusión, el chat con la ciudadanía. De las 11 sesiones de chat que se llevarían a cabo, únicamente se realizaron 8, por lo cual el cumplimiento de la meta fue del 73% respecto a lo programado. La acción 1.21, correspondiente a la coordinación de evaluación y seguimiento, administración del chat ciudadano y chat de asistencias al ciudadano, implementado el portal de internet del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tampoco se llevó a cabo. De las 11 actividades a realizar, únicamente se llevaron 8 con un porcentaje del 73% de cumplimiento. Como justificación aplicable para ambas acciones, en razón de la vinculación que existía entre las mismas, fue la siguiente. No fue alcanzada la meta anual, toda vez que no fue posible agendar la realización de las sesiones por falta de mecanismos que permitiesen la adecuada difusión y participación de la ciudadanía. Por lo que respecta a la meta número 2, que es promover la cultura de la transparencia, el resultado anual es el siguiente. Se llevaron a cabo 23 actividades de las 28 programadas con un porcentaje de cumplimiento del 82%. La meta se integraba de 9 acciones diversas para llevarse a cabo, de la 1.24 a la 1.32, las cuales a su vez incluían un total de 28 actividades a realizar. Las acciones programadas fueron debidamente llevadas a cabo e incluso se realizaron actividades por encima de lo previsto, salvo por los siguientes casos. La acción número 1.31, correspondiente a la coordinación de evaluación y seguimiento, que era capacitar a los sujetos obligados para la implementación y administración del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, SISAI. Al respecto, se llevó a cabo solo uno de los 2 talleres que se habían programado, teniendo con eso el 50% de cumplimiento. Por lo que hace a la acción número 1.32, también correspondiente a la coordinación de evaluación y seguimiento, era orientar a las unidades de transparencia de los sujetos obligados para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública con base a los criterios emitidos por el órgano garante. De las 13 actividades de orientación para los sujetos obligados que se programó que se realizarían durante el año, se llevaron a cabo únicamente 5 de ellas, alcanzando con esto solamente el 38% de cumplimiento de lo programado. Por lo que hace al programa número 2, que es garantizar el derecho de acceso a la información pública, la meta número 1, vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, el resultado anual nos lleva a lo siguiente. Se llevaron a cabo 3.261 actividades de las 2.022 programadas, teniendo con esto un cumplimiento del 161% de la meta. La meta se integraba por 24 acciones, de las que serían del 2.1 a la 2.24, las cuales incluían las 2022 actividades arriba mencionadas. La distribución ocurrió lo mismo con la mayoría de las acciones del programa, toda vez que fueron llevadas cumpliendo con las actividades previstas, incluso rebasando lo establecido. Sin embargo, se presentaron algunas omisiones que mencionaré a continuación. La acción número 2.2, que correspondía al Pleno, celebración de sesiones de Pleno
del Instituto de Transparencia en Espacios Educativos. De las 7 sesiones de pleno que se realizarían en la escuela, se llevaron únicamente a cabo 6, teniendo con esto un cumplimiento del 86% de la meta programada anual. Por lo que hace a la acción número 2.3, también correspondiente al pleno, aprobación de las propuestas de las recomendaciones y exhortos derivados del incumplimiento de los sujetos obligados respecto a la información pública de oficio que deben difundir en sus portales, derivado del marco normativo vigente en materia de transparencia y acceso a la información pública. Se programó la aprobación de un informe de recomendaciones y exhortos por parte del Pleno. Sin embargo, durante el ejercicio fiscal 2015, al Pleno no le fue presentado ningún informe por parte de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento para su aprobación. Por lo que hace a la acción 2.5, correspondiente al Secretario Ejecutivo, presentar al Pleno seguimiento de acuerdos emitidos en las sesiones de Pleno. Del 12 informes de seguimiento de acuerdos se presentaron 11, teniendo con esto un cumplimiento del 92% de la meta fijada. Por lo que hace a la acción 2.15, correspondiente a la coordinación de asuntos jurídicos, actualizar el marco jurídico necesario para garantizar el adecuado funcionamiento en el ámbito local del instituto. Esta meta se ajustó en la modificación programática presentada ante el Congreso, disminuyéndola de 2 a 1, previendo que a fines de año se tendría la nueva ley que armonizaría con la Ley General de Transparencia. No obstante, lo anterior, al no haber sido emitida por la legislatura la nueva legislación en materia de transparencia, no se materializó la actividad planeada. La acción 2.21, correspondiente a la coordinación de evaluación y seguimiento, emitir dictámenes de seguimiento a las resoluciones de pleno sobre denuncias públicas recibidas en el ITAIP en colaboración con la coordinación de asuntos jurídicos. De 12 dictámenes programados, se emitieron 10 de ellos, teniendo un cumplimiento del 83% del cumplimiento de la meta. Por lo que hace el programa número 3, Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. La meta número 1, brindar los servicios administrativos de manera eficiente y eficaz al interior del órgano, así como lograr la optimización de los recursos. El resultado anual fue una meta de 36 actividades realizadas, de 36 actividades realizadas contra 31 actividades programadas, teniendo con eso un cumplimiento del 116% de la meta. La meta número 2 del programa número 3, vigilar, fiscalizar las operaciones del instituto, así como fortalecer el control interno de cada una de las actividades desempeñadas por las unidades administrativas del instituto. El resultado anual es 13 actividades realizadas contra 11 actividades programadas, teniendo con esto un cumplimiento del 118%. Las acciones de la meta 2 del programa 3 corresponden a la Contraloría Interna. 3 de las 4 acciones fueron cumplidas a cabalidad conforme a lo programado, excepto en el siguiente caso: la acción número 3.12, elaboración del pliego de observaciones derivado de auditoría programática, presupuestal y financiera, así como la propuesta de medidas correctivas. Eso es lo que corresponde al programático. Por lo que hace a la presentación del avance correspondiente al cuarto trimestre de la cuenta pública del ejercicio 2015 presupuestal, me permito presentar lo siguiente. El avance presupuestal correspondiente al cierre de ejercicio fiscal 2015 se muestra en el estado analítico de ingresos y el estado analítico del ejercicio de presupuesto de egresos por capítulo del gasto. Cabe mencionar que el presupuesto autorizado para dicho ejercicio fue un total de 10.500.000 pesos, del cual se ejerció un total de 10.275.575 pesos. El informe financiero, los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre del año, los cuales fueron elaborados de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección de Armonización Contable para este ejercicio fiscal, se presentan los siguientes: estados de actividades, estados de situación financiera, estado de cambio de situación financiera, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, estado de variación en la hacienda pública, estado de flujos de efectivo. Todos estos documentos enviados para análisis previo a este pleno. Por lo que hace indicadores de gestión, se presenta el avance correspondiente a las siguientes áreas. El Pleno, un cumplimiento del 125.89%, Secretario Ejecutivo, un cumplimiento del 109.30%, Coordinación de Administración y Procedimientos, 97.11%, Coordinación de Asuntos Jurídicos, 115.21%, Coordinación de Capacitación y Difusión, 43.45%, Coordinación de Evaluación y Seguimiento, 91.10% y Contraloría Interna, 83.50%. Por lo que hace a cada uno de las áreas antes señaladas, el Pleno
El porcentaje de recomendaciones de mejora en los portales atendidas por los sujetos obligados únicamente mostró un avance del 25.89% y el porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas al plan de trabajo del instituto es el 100%. Secretario Ejecutivo, porcentaje de cumplimiento de ejecución de sesiones de pleno 118.88% y el porcentaje de cumplimiento de acuerdos emitidos por el pleno 99.72%. Coordinación de administración y procedimientos, el porcentaje de satisfacción por los servicios administrativos otorgados es el 94.22%. El porcentaje de atención a pliego de observaciones del órgano de fiscalización superior del Estado de Baja California es el 100%. La coordinación de asuntos jurídicos, el porcentaje de cumplimiento de resolución de recursos de revisión es el 147.32%, porcentaje de cumplimiento de resolución a las denuncias públicas 114.54%, el 99% de cumplimiento de respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a la información pública y el 100% de cumplimiento del porcentaje de calidad de las respuestas otorgadas a las solicitudes de acceso a la información pública. La coordinación de capacitación y difusión, el 101% de los eventos realizados en capacitación y difusión, 14.09% en la tasa de variación porcentual de participantes en eventos de capacitación. La coordinación de evaluación y seguimiento, 97% de cumplimiento en el cumplimiento del instituto en la publicación de información de oficio con apego a los preceptos legales aplicables. El porcentaje de cumplimiento de aplicación de evaluación a portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados es del 100%. El nivel de cumplimiento promedio a nivel estatal de publicación de información pública de oficio por parte de los sujetos obligados es del 76.31%. Por lo que es la Contraloría Interna, la fiscalización de ejercicio de gasto público de cada una de las coordinaciones del Instituto de Transparencia muestra un 67% de cumplimiento y la fiscalización de ejercicio de gasto público de cada una de las coordinaciones del Instituto es del 100%. Consejeros, si tienen algún comentario respecto a los avances presentados, favor de enlistarse y les recuerdo que tendrían un máximo de 5 minutos para su intervención. ¿Tienen algún comentario? No viendo comentarios que agregar, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejera. En los términos de la normatividad interna de este instituto, se somete a votación nominal la aprobación del avance correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, programático, presupuestal, financiero e indicadores de gestión. En el orden establecido en el artículo 64 del reglamento interior de este instituto, cada consejero ciudadano, comenzando por el lado derecho del consejero ciudadano presidente, dirá en voz alta su nombre completo, añadiendo la expresión a favor, en contra o me abstengo. Sandoval a favor. El Bestudillo a favor. Francisco Poseguera a favor. Doy cuenta, consejera, que fueron 3 votos a favor y ninguno en contra. Gracias, secretario ejecutivo. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, con el inciso C, es la permuta del día 21 de marzo, día inhábil por aniversario del natalicio de Benito Juárez, por el día miércoles 23 de marzo de 2016. Gracias, secretario ejecutivo. Se presenta para aprobación de este pleno la permuta del día lunes 21 de marzo en conmemoración al aniversario del natalicio de Benito Juárez, el cual se considera inhábil por el día miércoles 23 del presente mes. Consejeros, si tienen algún comentario respecto a este punto, favor de enlistarse. Gracias. No habiendo comentarios, secretario ejecutivo, favor de someter a votación el siguiente punto del orden del día. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica el punto previamente expuesto. Aquellos que se encuentren a favor de emitir su voto en este momento. A favor. Me cuenta, consejera, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Favor de pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es el aviso al público en general del cambio de domicilio oficial de la sede de este instituto. Gracias, secretario ejecutivo. En el desahogo de este punto se hace del conocimiento del público en general que a partir del día lunes 21 de marzo del presente año, la sede del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITAIBC, cambia
de domicilio oficial al ubicado en Avenida Carpinteros y Calle H, número 1598, Colonia Industrial, código postal 21010 de esta ciudad de Mexicali, Baja California. Lo anterior para todos los efectos legales correspondientes. Consejero, si tiene algún comentario respecto a este punto. Ninguno. Si no hay comentarios que agregar, secretario ejecutivo, a favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Creo que sí, consejera. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto del acuerdo por el que se establece el criterio administrativo bajo el cual se le dará cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 46, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. Gracias, secretario ejecutivo. Solicitamos en ese momento la presencia del Control Interno del Instituto, el Contador Público David Gutiérrez García, a quien le cedemos el uso de la voz para que exponga el punto. Sí, señores consejeros, presidenta, les fue turnado en su momento, sin embargo igual traigo una copia para Gracias. puesto. En resumen, esto deriva de una obligación que establece la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado en su artículo 49, fracción 19, acerca de la obligación que se tiene de parte de los servidores públicos de primer nivel de todas las entidades públicas de someterse a un examen de abuso de drogas a más tardar el 31 de marzo de cada año, y cuyo resultado de laboratorio deberá ser presentado ante el órgano interno de control de la entidad correspondiente. Precisando que esta obligación que establece la Ley de Responsabilidades deviene de la disposición del artículo 92, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado, que para efectos de sentar las bases para el debido cumplimiento de la disposición en comento, en ejercicio de las facultades que el marco legal le otorga a la Contraloría Interna para establecer criterios en la materia, es que se somete a la concesión del Honorable Pleno el proyecto de acuerdo por el que se aprueba el criterio administrativo propuesto por la Contraloría Interna, bajo el cual se dará cumplimiento por parte de los servidores públicos de primer nivel del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública a la obligación prevista en el artículo 46, fracción 19 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. Bajo los siguientes puntos. El primero, la Contraloría Interna del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California es la autoridad competente y responsable de verificar el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 46, fracción 19 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que a la letra dice, tratándose de los servidores públicos señalados en la fracción tercera del artículo 4 de la presente ley, someterse a más tardar el día 31 de marzo de cada año a examen para la detección de drogas de abuso, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 4 del artículo 92 de la Constitución Política del Estado. Segundo, para los efectos del presente acuerdo se consideran servidores públicos de primer nivel en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado el consejero presidente, los consejeros titulares y el secretario ejecutivo. Tercero, tratándose del consejero suplente y toda vez que de no ser parte integrante del órgano garante, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Estado, no está sujeto a la obligación de tener que practicarse el examen para la detección de drogas de abuso, salvo que éste sea llamado para suplir la vacante que deje algún consejero titular, caso en el cual deberá presentar dentro de los 30 días siguientes al que asume el cargo de consejero titular los resultados del examen para la detección de drogas de abuso que se realice. Cuarto, los servidores públicos referidos en el punto anterior deberán someterse a examen para la detección de drogas de abuso a más tardar el 31 de marzo de 2016. Quinto, el servidor público deberá practicarse dicho examen a su costa en laboratorio privado de reconocido prestigio o institución pública de su localidad, que incluya mínimamente la prueba de detección de opiáceos, cannabinoides, psicoestimulantes, entre otras drogas de abuso,
Los resultados del examen deberán estar suscritos por profesional en la materia con cédula profesional, mismos que deberá remitir en original en forma inmediata a que los obtenga en sobre cerrado a las oficinas de la Contraloría Interna del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ubicadas en las instalaciones de la sede oficial del Instituto en esta ciudad de Mexicali, Baja California. Sexto, la Contraloría Interna del Instituto procederá a la instauración del procedimiento administrativo correspondiente a los servidores públicos referidos en la disposición segunda que incumplan con la obligación de someterse al examen a que se refieren los puntos 3 y 4 del presente acuerdo, imponiendo en su caso las sanciones que correspondan en los términos que dispone la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Séptimo, la Contraloría Interna del Instituto de Transparencia revisará los resultados de los exámenes de detección de drogas de abuso y en su caso iniciar los procedimientos de investigación correspondientes y resolverá lo conducente en cada caso a la luz del marco legal y normativo que le sean aplicables, por lo que la Contraloría Interna mantendrá bajo resguardo y confidencialidad los resultados de los exámenes de los servidores públicos obligados. Octavo, la Contraloría Interna del Instituto de Transparencia podrá emitir criterios adicionales sobre la interpretación y aplicación del presente acuerdo. Transitorio único, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Pleno y tendrá vigencia por tiempo indefinido. Es cuanto la propuesta del criterio administrativo para sentar las bases del cumplimiento de la disposición del artículo 46, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades. Y estoy a sus órdenes para cualquier duda al respecto. Gracias, Contralor. Consejeros, si tienen comentarios a favor del instancia. ¿Algún comentario, consejero? Nada más confirmando, el sobre no podemos abrir nosotros, que lo tenemos. Tiene que ser un sobre cerrado ante la Contraloría, así es. ¿Algún otro comentario? No. Si no hay comentarios adicionales, secretario, favor someter a votación el siguiente punto del orden del día. Consejeros, se somete a su consideración en votación económica la aprobación del proyecto previamente expuesto. Los que se encuentran a favor. A favor. Me cuenta que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Vamos a someter a votación el punto anterior del cambio de domicilio, secretario. Claro que sí, consejero. Me voy a permitir, nada más para que quede asentado en el acta, toda vez que ya se hizo la presentación de que se hiciera el anuncio oficial y el conocimiento del público en general, el cambio de domicilio oficial a partir del día 21 de marzo, me propongo al Pleno de instituto se someta a votación para que quede formalizado. ¿Tienen algún comentario respecto a esto? Okay, entonces se le concede el uso de la voz secretario ejecutivo para favor de someter a votación el punto del orden del día correspondiente de hacer de conocimiento al público en general el cambio de sede de ese instituto. Claro que sí. Consejero, se somete a su consideración en votación económica la aprobación del punto previamente expuesto. ¿Quiénes están a favor? A favor. Me cuenta que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario ejecutivo. Favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión identificados con los números de expedientes siguientes. RR-241-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana, cuya ponencia le corresponde a la consejera Elba Estudillo. El 241, ¿correcto? 241. Gracias, secretario. Me permito dar lectura a la resolución del recurso de revisión 241-2015, interpuesto en contra del 21º Ayuntamiento de Tijuana. El recurso de revisión versa sobre la solicitud de información siguiente. El sujeto obligado entregó versión pública del convenio firmado con la empresa Samsung mediante el cual se acordó la instalación de una pantalla gigante en el arco de la avenida Revolución. Inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, la parte recurrente compareció de nueva cuenta promoviendo un recurso de revisión ante ese instituto, manifestando que la información que le fue entregada de manera parcial, señalando que el convenio solicitado y entregado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana eliminó algunos incisos, entre ellos el contenido del inciso número 3 de la fracción declaraciones Samsung. En la página 2, el valor de la pantalla en el inciso 7 de la misma página,
el inciso D, que corresponde a las obligaciones de Samsung en la página 3, y tampoco consigna el convenio el costo de instalación de la pantalla. En su contestación, el sujeto obligado manifestó que procedió a la entrega de la versión pública del convenio de patrocinio requerido en protección a los datos personales contenidos en el mismo. Igualmente señaló que respecto al costo de instalación de la pantalla, objeto del convenio referido en el inciso C, numeral 1 de la cláusula segunda, dicho costo sería cubierto por la moral Samsung Electronics México, por lo que no cuenta con tal información. Analizada la respuesta otorgada por el sujeto obligado consistente en la versión pública del contrato requerido por el ciudadano, en este caso recurrente, y las manifestaciones vertidas por ambas partes durante la substanciación de este recurso de revisión, se advierte lo siguiente. Primeramente, quienes tienen derecho a la protección de datos personales son las personas físicas. Sin embargo, esta protección podría extenderse a las personas jurídicas cuando se trata de información comparable a la de las personas físicas, motivo por el cual el sujeto obligado procedió a realizar la entrega del documento requerido en su versión pública. Esto es, eliminando las partes clasificadas que consideró contenían información confidencial y permitió el acceso a aquella información que consideró como pública, con finalidad de contar con mayores elementos para resolver. En fecha 2 de febrero del año en curso, este órgano garante realizó un requerimiento al sujeto obligado para que le proporcionara copia fiel del convenio de patrocinio celebrado en fecha 1 de octubre de 2015, suscrito entre el 21º Ayuntamiento de Tijuana y Samsung Electronics México S.A.D.C. Atendiendo a los señalamientos en los que estriba la inconformidad del recurrente en cuanto a la respuesta otorgada por el sujeto obligado al hacer la entrega de la versión pública del convenio en comparación con la copia ejemplar del mismo que fue obtenida a solicitud de este órgano garante, se advierte lo siguiente. Primero, domicilio de la persona moral, inciso 3 de las declaraciones de Samsung. Tal como lo señala la parte recurrente de las declaraciones de Samsung Electronics de México, el sujeto obligado eliminó el punto número 3 de las mismas, advirtiéndose que tal información refiere al domicilio de dicha persona moral, motivo por el cual este órgano garante deduce que el 21º Ayuntamiento de Tijuana atendió a las disposiciones de la ley en la materia de transparencia referente a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados concernientes a personas jurídicas. Número 2. Valor y fecha de instalación de pantalla electrónica. Inciso 7 de las declaraciones de Samsung. El inciso D de las obligaciones de Samsung. Contrario a la consideración del sujeto obligado, se advierte que el punto número 7 de las declaraciones de la moral referida, así como el inciso D referente a las obligaciones de la misma, no atañe información confidencial o datos personales, sino al valor de la referida pantalla electrónica, así como la fecha límite para su instalación, motivo por el cual resulta evidente que fue transgredido el derecho de acceso a la información de la parte recurrente, al no permitirle el acceso a la información relativa a través de la versión pública del convenio. El costo de instalación de pantalla electrónica. Este órgano garante considera tal agravio como inatendible, en virtud de que, si bien el convenio señala que el costo de instalación de la pantalla electrónica será cubierta por la persona moral, en el mismo no se especifica de manera precisa el costo de instalación. Por tal motivo, se colige que el sujeto obligado atendió su respuesta de conformidad con el artículo 63 de la ley de la materia al entregar la versión pública de dicho convenio en el estado en el que obren sus archivos. Número 4. Información incompleta. Del documento proporcionado como respuesta, se advierte que el sujeto obligado no realizó debidamente la versión pública del convenio de patrocinio de fecha 1 de octubre del 2015, al no haber proporcionado la hoja número 5 del mismo, transgrediendo así el derecho de acceso a la información pública del recurrente. Es menester señalar a este respecto que, al haberse otorgado la respuesta que constituye la materia de este recurso, el sujeto obligado adjuntó tal un documento de manera incompleta, siendo hasta el cumplimiento de diversos requerimientos realizados por este órgano garante que se pudo percatar de la falta de la página 5, al haberse obtenido la copia íntegra del convenio de patrocinio ya referido. Por lo que, con fundamento del artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, mismo que señala las causas de responsabilidad administrativa en que incurren los servidores públicos por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, entre las cuales cabe referir las fracciones segunda, tercera y octava, relativas al actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información,
denegar dolosamente información no clasificada como confidencial y entregar dolosamente de manera incompleta información requerida en una solicitud de información. Por lo anterior, a juicio de este órgano garante, existen elementos para presumir el posible encuadramiento en los supuestos referidos anteriormente, al haberse testado en la versión pública del documento requerido la información relativa al valor y fecha de instalación de la pantalla electrónica, asimismo al haber hecho entrega del documento de forma incompleta. Derivado del presente procedimiento, este órgano advierte una probable responsabilidad administrativa por el supuesto referido en el párrafo que antecede, por lo que con fundamento en el artículo 51, fracción sexta de la Ley de Transparencia, resulta procedente dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que dé contar con los elementos necesarios de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. El sentido de la resolución que se propone el Pleno de este Instituto es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregue a la parte recurrente íntegramente la versión pública del convenio de patrocinio celebrado en fecha 1 de octubre del 2015 entre el 21º Ayuntamiento de Tijuana y Samsung Electronics México S.A.D.C.V. Es cuanto. Consejeros, si tienen algún comentario respecto al presente recurso, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen un tiempo máximo de 5 minutos. Ningún comentario. Ningún comentario, está claro. Si no hay comentarios que agregar, Secretario Ejecutivo, a favor de someter a votación el punto del orden del día. Claro que sí, consejera. En términos de los artículos 6.1, 6.2, 6.3, fracción primera y 64 del reglamento interior de este instituto, así como el artículo 46, fracción primera del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Pérez Rivera, a favor. De cuenta, consejera, que son 3 votos a favor. Gracias, secretario. A favor de pasar al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y o aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número RR/272/2015 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado, cuya ponencia corresponde al consejero presidente y exposición corresponde a la consejera del estudio. Gracias, secretario. Me voy a permitir presentar el recurso de revisión 272/2015 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud del Estado. La solicitud de acceso a la información versa los siguientes términos: enviar detalle de los equipos celulares adquiridos de mayo a octubre, incluyendo los costos y facturas. La respuesta a la solicitud fue en los siguientes términos. El sujeto obligado señaló que con el propósito de atender a la solicitud anexaba la información en la que se incluye el detalle de los equipos celulares adquiridos de mayo a octubre, incluyendo costos y listado de personal a quien le pertenece cada línea, entregando una tabla informativa en la que se describen 65 elementos, indicándose área, usuario, puesto, partida, teléfono, fecha de inicio y equipo. El recurrente interpuso recurso de revisión señalando la omisión por parte del sujeto obligado de entregar la información solicitada. En su contestación al presente recurso de revisión, el sujeto obligado anexó un concentrado de líneas telefónicas en el que se contienen 24 elementos, especificando área, usuario al que se encuentra asignado cada uno, puesto, número de línea, fecha de inicio y tipo equipo. Entrando al estudio del presente recurso de revisión, advertimos lo siguiente. Tanto de la respuesta emitida, así como de la contestación rendida en virtud del recurso de revisión que nos ocupa, se desprende que el sujeto obligado proporcionó la relación de líneas telefónicas adquiridas. Luego entonces se evidencia la existencia de la información solicitada. En relación con la naturaleza de la información que constituye la materia de ese recurso, cabe hacer referencia a que la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público establece que el ejercicio del gasto público comprende el manejo y aplicación de los recursos, así como su justificación, comprobación y pago. En ese sentido, la comprobación del gasto público se efectuará con la documentación original que demuestre la entrega del pago correspondiente, entendiéndose como justificada cuando se destine a lograr los programas autorizados y existan las disposiciones y documentos legales que determine el compromiso o obligación de hacer el pago, y que además exista la evidencia de haber sido tramitante las instancias facultadas para dotar de los recursos humanos, materiales y financieros.
Sobre este escenario es evidente que la información comprobatoria faltante, esto es, los costos y las facturas de los equipos telefónicos adquiridos de mayo del 2015 a octubre del 2015, es información que es administrada o en posesión del sujeto obligado. Por lo tanto, resulta inadmisible que no se haya procedido a su entrega. En las relatadas condiciones se concluye que el sujeto obligado transfirió el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente al no proceder a la entrega de los costos y de las facturas de los equipos telefónicos, desatendiendo con ello el principio rector de máxima publicidad que descansa la norma suprema fundamental y la ley local de la materia. No debe pasar inadvertido que de la respuesta a la solicitud y la contestación al recurso se advierten discrepancias en el contenido de las tablas informativas proporcionadas, no solo respecto al número de líneas que se señalan en las mismas, sino que el sujeto obligado haya especificado cuál de las dos relaciones es sobre la que deberá atenderse lo aquí determina, motivo por el cual este órgano garante instruye al sujeto obligado para que proporcione la información que atienda a lo solicitado por el recurrente conforme a ambos listados. Ahora bien, en cuanto a los documentos que habrán de proporcionarse, cabe mencionar que los mismos pudieran contener datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, motivo por el cual el sujeto obligado deberá generar la versión pública de las facturas en las que contengan los costos de los equipos celulares adquiridos por el periodo en que ha quedado precisado. Por lo que el sentido de la resolución propuesta de este pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue a la parte recurrente las versiones públicas de las facturas en las que se contengan los costos de los equipos celulares adquiridos en el periodo comprendido de mayo a octubre de 2015, las cuales fueron señaladas en las tablas informativas otorgadas, tanto en su respuesta a la solicitud como en la contestación al presente recurso de revisión. Es cuanto. Consejeros, si tienen algún comentario respecto al presente recurso de revisión, favor de registrarse. Al no haber comentarios, secretario, a favor de someter a votación el presente punto del orden del día. Se somete a votación de este pleno el proyecto de resolución previamente expuesto de manera de votación nominal. Octavio Sandoval, a favor. El Bestudillo, a favor. Francisco Porto, a favor. Doy cuenta que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. A favor de pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número RR-12-2016, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado, cuya ponencia corresponde al consejero Octavio Sandoval. Para la exposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz al consejero Sandoval para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, consejera. Voy a dar lectura al proyecto. Como ya te mencionó, es el recurso WR-12-2016. El sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado de Baja California y la solicitud de información son los siguientes términos. El recurrente preguntó cuántas demandas de amparo indirectos se presentan en las que resulte como autoridad responsable el juzgado segundo lo civil del municipio de Mexicali, Baja California, por falta de celeridad procesal e incumplimiento de plazos en los procedimientos judiciales desde el 1 de enero de 2011 al 1 de enero del 2016. Se interpuso el presente recurso inconforme al recurrente con el tiempo de respuesta a la solicitud de acceso a la información y presentó ante este órgano garante un recurso de revisión bajo supuesto relativo al incumplimiento de la positiva ficta, manifestando la omisión de dar respuesta por parte del sujeto obligado. En la contestación del recurso, el sujeto obligado manifestó que el recurrente presentó su solicitud con fecha 12 de enero del 2016. Asimismo, señaló que en fecha 14 de enero del mismo año, la directora de la unidad de transparencia turnó la solicitud al área correspondiente. En consecuencia, el 15 de enero del 2016, el juez segundo de lo civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, remitió a la Dirección de Planeación y Transparencia del Poder Judicial del Estado la respuesta a la solicitud, siendo a través del oficio número 76/UT/MXL/2016, de fecha 18 de enero de este año, que se otorgó al solicitante la respuesta a su solicitud de información. Asimismo, refirió que entre la fecha de recepción de la solicitud al día en que se entregó la información al peticionario
medió un lapso de 4 días hábiles. Es decir, la respuesta se otorgó dentro del término legal de 10 días hábiles para atender la solicitud. Entrando al estudio, manifestamos que el sujeto obligado dentro de su contestación solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión y al analizar las constancias que integran el expediente se advierte que el sujeto obligado otorgó la respuesta correspondiente a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal establecido para ello. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California establece en su artículo 92 que, interpuesto el recurso por una positiva ficta, el órgano garante dará vista al sujeto obligado para que alegue lo que a su derecho convenga y que, una vez recibida la contestación, se deberá emitir su resolución, la cual deberá ser favorable al solicitante, salvo que el sujeto obligado pruebe fehacientemente haber dado respuesta. En este contexto, se tiene que la solicitud de acceso a la información se presentó con fecha 12 de enero de 2016. A su vez, el sujeto obligado notificó la respuesta al solicitante el día 18 de enero del 2016. En virtud de lo anterior, no se configura el supuesto de la positiva ficta, establecido en la fracción octava del artículo 78 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, pues la respuesta se emitió, como ya se señaló anteriormente, dentro del plazo establecido en el artículo 68 de la ley ya mencionada. En virtud de lo anterior, este órgano garante adquiere el grado de convicción para arribar a la conclusión de que en el caso concreto se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 87, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. En consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento al haber desaparecido la materia del presente recurso de revisión. En conclusión, el sentido de la resolución propuesta a este órgano garante es que se sobresee el presente recurso de revisión por los razonamientos que quedaron expuestos anteriormente. Es cuanto considero. Gracias, consejero Sandoval. ¿Tienen algún comentario? Ninguno. ¿Algún comentario, consejero Sandoval? No, ninguno. Al no haber comentarios, secretario ejecutivo, a favor de someter a votación el presente punto del orden del día. Claro que sí, consejera. En los términos de nuestra normatividad interna, se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Octavio Sandoval, a favor. El Estudillo, a favor. Francisco Pozo Rivera, a favor. En cuenta, consejera, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al secretario ejecutivo para que, por favor, nos dé un breve informe de los acuerdos tomados el día de hoy. Con gusto, consejera. El resumen de acuerdos tomados en esta sesión, segunda sesión ordinaria del mes de marzo. Fue aprobada el acta de la primera sesión ordinaria de marzo del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 3 de marzo. Asimismo, se llevó a cabo el informe mensual del secretario ejecutivo. Fue también aprobado de manera unánime el avance correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, programático, presupuestal, financiero e indicadores de gestión. Asimismo, fue aprobado de manera unánime la permuta del día 21 de marzo por el día miércoles 23 de marzo del año en curso. Así también se aprobó dar aviso al público en general del cambio de sede del ITAI-BC. También se aprobaron se aprobó el proyecto del acuerdo por el que se establece el criterio administrativo bajo el cual se dará cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 46, fracción 19 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de California. Así también fueron aprobados en su totalidad los proyectos de resolución expuestos en la presente sesión relativos a los expedientes RR-241-2015, RR-272-2015 y RR-12-2016. Acuerdos tomados por este pleno que fueron aprobados de manera unánime bajo las votaciones correspondientes, en la modalidad correspondiente. Gracias, secretario ejecutivo.
favor hacerlo de conocimiento de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que a su vez haga del conocimiento de las partes que intervinieron en los presentes asuntos y se haga público en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Muchas gracias. Por lo que, continuando con el siguiente punto del orden del día, se establece como propuesta de este pleno las 13 horas del día 22 de marzo del 2016 para la próxima sesión de pleno de este instituto. No sé si tengan algún inconveniente con esta fecha. Por lo que, siendo las 14 horas con 5 minutos del día 15 de marzo del 2016, se clausura esta segunda sesión ordinaria de marzo del 2016 del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet. Buenas tardes.